aquí a mi siguiente invitado. Se trata del doctor Javier Llamosa. Él es decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima. Los laboratorios encuentran un canal de riesgo frente al posible desabastecimiento de medicamentos. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, ya lo veníamos anunciando. China por este virus ha cerrado los laboratorios, ha cerrado todas las plantas y los medicamentos que se fabrican de China pues van a tener un problema en el abastecimiento. Más allá de eso, también hay laboratorios nacionales. América del Sur, más del 50% de laboratorios compran sus insumos o sus principios activos en China. Al haberse cerrado, hay una ruptura en la producción y por lo tanto va a haber un problema en el abastecimiento, ¿no? Estamos hablando de todos los medicamentos. Bien, te pido detenernos ahí, seguiremos hablando ampliamente, pero ya tengo en la línea a Marlon Castillo, él es coordinador del Grupo Impulsor de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales. Bienvenido, señor Castillo. Hola, buenos días. Bien, cuéntenos la preocupación respecto del posible desabastecimiento o si ya se sienten tocados por el mismo. Buenos días. Mire, fíjese que nosotros somos un colectivo que desde hace 10 años estamos vigilando el abastecimiento de medicamentos para las personas con VIH y a lo largo de los 10 años hemos tenido desabastecimiento de medicamentos. En realidad, este es un problema continuo que viven los pacientes y usuarios de los establecimientos de salud, tanto del MINSA, de salud, las Fuerzas Armadas y la policía. Eso sin contar el problema por el tema de los laboratorios y el coronavirus. En realidad es un problema constante que vivimos los pacientes y usuarios. ¿Y cuál es su pedido en este momento? Porque yo creo que la situación se pone mucho más complicada eventualmente por el impacto que está teniendo mundialmente el tema del coronavirus. Sí, fíjate, lo que nosotros pedimos es que las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como de Salud y los encargados de las compras públicas de medicamentos, llámense funcionarios, generen compras más ágiles, mucho más rápidas, con temas de stock que puedan abastecer de manera oportuna a los usuarios. Hemos constantemente visto problemas de desabastecimiento. Por ejemplo, tenemos la falta de tenofovir en los hospitales del Seguro Social, o falta de la amibudina, que es un medicamento antirretroviral para el VIH en el Hospital Cayetano Heredia. Ahora, ¿cada qué tiempo ustedes pueden abastecerse y qué es lo que les dicen además cuando no tienen el medicamento? Bueno, simplemente que no hay, ¿no? Habría que comprarlos aparte. El problema es que en el Perú las farmacias no venden farmacias medicamentos para el VIH, ya que supuestamente los proveen los establecimientos de salud, ¿no? Entonces no es rentable a una farmacia poner los medicamentos a disposición o a la venta. Entonces solamente las personas con VIH tienen que proveerse de los propios hospitales, ¿no? El problema aquí es que cuando no hay medicamento, la persona deja de tomar el tratamiento y al dejar de tomar el tratamiento se hace resistencia al tratamiento y eso puede complicar su situación de salud. Es gravísimo en realidad lo que pasa, ¿no? Es grave y más grave es que esto sea constante y que no se haya tomado en cuenta un plan de contingencia frente a la necesidad y sobre todo el derecho que ustedes tienen de poder ser medicados. Así es, nosotros constantemente estamos dando información respecto a la falta de medicamentos para el VIH y como le digo, también hay falta de comunicación, falta de las compras, agilizar. Por ejemplo, el año pasado se ha habido retrasos en las compras mismas y este año estamos pidiendo de que se haga mucho más ágiles. Si es que hay productos para el VIH que vienen desde China y cuyo principio activo viene desde China, hay que tomar las previsiones del caso. Las autoridades del Ministerio de Salud tienen que tomar las previsiones del caso porque los usuarios no pueden quedarse sin tratamiento, mucho más aún cuando tengan una condición crónica, es decir, que su vida depende del medicamento. Terrible, terrible el panorama que acabas de dibujarnos. Vamos a comentarlo con el doctor Llamosa, que está aquí. Te agradezco, Marlon, por estos minutos de comunicación. Y aquí siempre, para poder seguir levantando la voz por ustedes y el compromiso de poder lograr algo importante, sobre todo porque la salud es un derecho. Gracias por estos minutos. Esto es una constante que no cambia a lo largo del tiempo. Y sobre todo una población que queda mucho más vulnerable frente a una enfermedad tan triste y tan dolorosa como el SIDA no puede ser descuidada de esta manera. ¿Cuál es la óptica? Quiero entenderlo, porque mientras no veamos que los derechos de las minorías tienen el mismo valor que el de la mayoría, no caminamos hacia ningún buen norte.
Definitivamente las inequidades tienen que desaparecer en el país, ¿no? Hace poco se sacó el decreto de urgencia sobre la universalización de la salud. Sí. Sin embargo, no se trata de asegurar más personas, sino se trata de garantizar la atención integral a todos los ciudadanos, ¿no? A todos. Con lo que tú acabas de decir, de poder afiliar a más de 4 millones de peruanos, que era la propuesta en el año de la universalización de la salud, con la realidad que acaba de contarnos el señor Castillo, esto no va a ser probable. Pasa porque deben haber los cambios estructurales en el sistema de salud. Pasa por aumentar el presupuesto público, ¿no? El país invierte 5 a 5,5 del PBI, cuando normalmente deberíamos, en promedio, invertir entre 7 y 8%, ¿no? Entonces, y más allá de incrementar el presupuesto en salud, también la calidad de gasto. No es posible que tengamos dinero, lo poco que tenemos, al final del año tenemos que devolverlo porque no se gastaron. Entonces, tenemos que mejorar la calidad de gasto, tenemos que aumentar el presupuesto público, ¿no? Y hacer una reestructuración del sistema de salud que garantice lo que todos queremos, ¿no? Una atención integral para todos y todas. A ver, me preocupa algo antes de ir con los medicamentos a detalle. Ayer desde Cusco nos informaban que los pacientes de cáncer no podían ser atendidos por la falta de pago de los trabajadores. Conversamos con el gerente de salud de la zona y el problema era que ellos tercerizan el servicio. Entonces, Exitosa. primero, tenemos poco presupuesto y queremos pagarle lo que la empresa finalmente te dice que le tienes que pagar, porque estamos pagando un capricho porque no tenemos la capacidad de tener un centro que atienda el cáncer. Partiendo de eso, y que nos corten o que pongan las condiciones que ellos quieran y que afecten a los pacientes que tenían radioterapia y quimioterapia ayer. El gerente sale y me dice, pero han sido solo horas, señorita, porque ya se ha solucionado el problema. Yo creo que tuvimos una experiencia fatal, vergonzosa en el pasado, cuando se malograban los equipos del propio hospital y terminaban tercerizando y por abajo había conversaciones. Esto fue hace un tiempo con un funcionario público, ¿no? Esperemos que eso esté desapareciendo, ¿no? Hay que hacer una vigilancia constante. Organizaciones como GIVAR, ciudadanos vigilando el abastecimiento, no desde adentro, sino desde afuera. Eso es importante porque el ciudadano está empoderado y vigila cómo Sí, pero no está el logrando nada tampoco, ¿eh? Porque el desabastecimiento es constante. Sí, pero cada vez que hay un desabastecimiento, ellos ponen las alarmas. En cambio, por ejemplo, para las personas de TBC hay desabastecimiento y las personas de TBC, por el tema del estigma y discriminación, no se manifiesta porque no quieren saber que están con la enfermedad. En cambio, en VIH sí pasa eso. Entonces, los ciudadanos tenemos que estar empoderados para exigir. No exigimos y dejamos que estas cosas pasen, ¿no? ¿Qué medicamentos serían los primeros en acabarse en esta posibilidad del desabastecimiento? Bueno, están involucrados todos los medicamentos para cáncer, para VIH, para diabetes, para hipertensión, porque China es el proveedor. Él provee el 25% de principios activos para los mercados de Estados Unidos y Europa y más del 50% para América Latina. El Senares ya hizo una reunión con todos los proveedores para hacer un inventario de todo el stock que se tiene y cómo se podría minimizar los efectos. Esto es un buen mensaje de Senares. Ya se reunió con los proveedores para minimizar el impacto, porque es un impacto global. Salud aún no lo ha hecho. Entonces, no podemos dejar que pase más tiempo. Tenemos que reunirnos porque lo más probable es que los proveedores cambien de empresas que le venden el principio activo. Que ya no sea China, que se lo venda a India o que se lo venda a cualquier país europeo o Estados Unidos. Pero es necesario asegurar el abastecimiento. Esto probablemente involucre un aumento en el precio del medicamento. Entonces, el Estado también tiene que tomar las previsiones porque aquí, en esta situación, ambos deben mojarse. Tanto proveedores como el Estado, ¿no? Ahí el tiempo es importante en el tema de medicinas. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos un tráfico fluido de embarcaciones que traían los medicamentos. Ya van 60 días en que los embarques chinos no han podido abastecernos y evidentemente se están afectando los laboratorios locales. Definitivamente. ¿Cuántos días más tenemos para poder soportar lo que podría ser ya un golpe sistemático a los medicamentos? A ver, eso es difícil calcularlo porque cada laboratorio tiene un abastecimiento ¿Estamos estoqueados permanente. hasta cuándo? Es que eso, los hospitales tienen un contrato de 1 año y tienen un abastecimiento con un stock de seguridad de 3 meses. 3 a 4 meses tienen un stock de seguridad. Siempre deben mantenerlo por estas contingencias que pueden existir. Los laboratorios normalmente todos los meses deben ingresar la cantidad que se les pide a los hospitales. Si hace 3 meses ya no le ingresó, si hace 3 meses ya no está ingresando los proveedores a los hospitales, estamos asumiendo que está consumiéndose el stock de seguridad, que nos puede dar por lo menos 1 o 2 meses más. Es por ello que ya el Estado se ha reunido para ver cómo cambiamos. Que China ya no puede suministrar, pues miremos otros países. Pero también los contratos que tenemos firmados tienen que tener flexibilidades. Tiene que el Estado también
a aceptar los cambios bajo esta contingencia, ¿no? El Ministerio de Salud lo ha hecho. Nos preocupa que Salud aún no se ha reunido con los proveedores. DGMIT, por ejemplo, si un proveedor cambia de quién le suministra su principio activo, es un cambio mayor y por lo tanto significa un cambio en el registro sanitario. Y quien autoriza los registros sanitarios es DGMIT. Tiene que también involucrarse para dar la celeridad a los cambios de registro sanitario de tal manera que el producto que ingrese de otro país rápidamente pueda ingresar al sistema de salud y pueda abastecer los hospitales. Se advierte que entre abril y mayo se regularizaría esta situación. Traigo nuevamente el ejemplo del señor Castillo. ¿Aguantan los pacientes con SIDA, con alguna otra enfermedad terminal hasta abril y mayo frente a la falta de medicamentos? Lamentablemente siempre ha habido desabastecimiento de medicamentos. Es crónico y hoy día se puede agudizar. En VIH-Sida, GIVAR es una organización que ha sido reconocida en América Latina por la vigilancia que hace y siempre está vigilando y siempre se detecta el fraccionamiento. Los pacientes de VIH-Sida tienen que recibir sus medicamentos por 30 días. Hace poco hicieron una denuncia porque no había medicamentos y le comenzaron a fraccionar por semanas en el Hospital Cayetano Heredia. Y no es posible, una persona que trabaje no puede pedir permiso todas las semanas para ir por su pequeña cantidad de medicamentos. Eso no puede pasar. Ok, el sistema, no voy a ser malévola, el sistema, voy a mirarlo optimistamente, está teniendo un plan en estos momentos de revisión de stocks, de contingencia, de vamos a ver cómo hacemos. Entonces, dentro de este mundo de las posibilidades, el problema tiene que ser visto desde otras aristas. Apuntemos a los usuarios. Primero, en que tenemos que tener la capacidad realista frente a lo que aún no es una emergencia. Esto quiere decir, no vaya por favor a las farmacias, boticas, a estoquearse de todas las medicinas y dejar sin posibilidad a aquellos que no han comprado porque no consideran el momento para comprarlo. Dígale usted cuáles son las medidas a recomendar a la población. A ver, en principio, tenemos un problema en el Estado peruano, tenemos un problema. ¿Hay un problema de desabastecimiento? ¿Uno? Existe. Varios. Existe. Bueno, entre ellos, pero en el tema de medicamentos hay un desabastecimiento. Los ciudadanos, el 50% de sus recetas las compran en la calle, el 50% se la da el Estado. Entonces, están en ese problema de cómo resolvemos este problema. Por ello hubo un decreto de urgencia que le da la normativa para que puedan solucionar el problema. El tema está en cuándo lo solucionan. Y eso tiene que el Estado, los ciudadanos tenemos que exigir cuándo solucionas el problema porque ya tienes tu decreto de urgencia que necesitabas para resolver el problema de desabastecimiento en el Estado, en el Ministerio de Salud. ¿Okay? Los medicamentos no es como el arroz o como el azúcar. Yo compro 5 costales y me lo llevo a mi casa y me estoqueo. Eso no es así. Los medicamentos no funcionan de esa manera, ¿no? Se deben consumir en las cantidades apropiadas bajo la prescripción médica y bajo la dispensación en un establecimiento autorizado, ¿no? Eso es, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos, no se estoquea. Hay que mirar siempre la fecha de vencimiento, hay que mirar lugares donde lo compro. Sobre el tema de coronavirus, no se trata de estoquearse medicamentos, el tratamiento es sintomático. Se me ocurre, quiero hacer un paréntesis en la fecha de vencimiento, porque estamos en el Perú, el país de la viveza, el país donde se le quiere sacar la vuelta a la norma. ¿Podrían alterarse las fechas de vencimiento con tal de decir si tenemos medicamentos? Sí, efectivamente, en el Perú ya existe la falsificación de medicamentos. Hay algunos estudios que nos muestran los lugares informales donde se borran las fechas de vencimiento, se alteran la fecha de vencimiento y hay un mercado informal grande en el país, ¿no? Y esto hace poco el Ministerio de Salud hizo un levantamiento de este tipo de información. Eso existe. Es por eso que la informalidad existe, porque también el ciudadano recurre a comprar un medicamento en un lugar donde te venden ropa. Eso no puede pasar, ¿no? En el hueco son lugares que no son establecimientos, pero te venden medicamentos y si alguien lo compra, estamos alentando ese tipo de comercio, ¿no? Bien, doctor, bastante claro. Vamos a tomar las medidas de precaución necesarias, a mantener la calma y a esperar, por supuesto, que los planes de emergencia, contingencia y demás funcionen. Le agradezco por haber estado esta mañana con nosotros.